Muy bien, pues es tiempo de la palabra de Dios. Hace unos días estábamos celebrando la Semana Santa y decíamos, ¿no? Semana Santa, que quiere decir apartada para Dios con un propósito. Y bueno, cada uno de nosotros tomamos una decisión de cómo gastar nuestro tiempo. Algunas personas piensan que es un tiempo de vacaciones, un tiempo de recreación.
Pero la verdad es que no es así. Finalmente, quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad es Él y nadie más. Así que hoy vamos a ver la primera palabra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque aunque el Viernes Santo tuvimos aquí el culto de las 7 palabras, pues cada uno de nuestros hermanos que pudo estar participando solamente tenía 3 minutos para poder decir algo acerca de esta palabra que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Hoy voy a comenzar con esta palabra tratando de que tú entiendas algo más importante acerca de lo que significa el perdón que el Señor Jesucristo pedía a su Padre Celestial en la cruz del Calvario. Dice Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que cada una de las 7 expresiones de Jesús en la cruz nos muestra una gran enseñanza que debe de ser una regla de fe y conducta para la vida de cada uno de nosotros. Pues al ver su sufrimiento en la cruz, revela que cada palabra, cada gesto que el Señor Jesucristo emitió en la cruz del Calvario son señales inequívocas de su obra en esta tierra, de que sus milagros y sus enseñanzas tenían como objetivo la inclusión de todas las personas que pueblan este mundo en el plan de su Padre por poder establecer el reino de Dios aquí, en esta tierra. Y en esta serie de predicaciones las he titulado Las 7 maravillosas enseñanzas de Jesús en la cruz. Veremos cada una de ellas para poder aprender un poco más acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en la oración del Señor Jesucristo, Él decía que la salvación es que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que vamos a comenzar con la primera, que es la palabra del perdón. Y la pregunta es, ¿por qué debemos hacer nuestras estas enseñanzas de la cruz del Calvario? Pues te quiero decir que las debemos hacer nuestras para poder vivir nuestras vidas cumpliendo con el propósito que nuestro Señor Jesucristo tiene para la vida de cada uno de nosotros, cuando Él dijo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Y Él quiere que cada uno de los que hoy estamos aquí tengamos esa vida abundante. Escucha con atención y proponte hacer de esta enseñanza una realidad en tu vida. Te quiero decir que a todo lo largo del ministerio terrenal de Jesús fue un fiel maestro y practicante del perdón. Él enseñó a sus discípulos a reconocer la grandeza del perdón divino y también les enseñó a perdonar a sus enemigos. En la oración modelo del Padre Nuestro, Él recalcó la importancia del perdón al poder decir en Mateo 6:12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y significa que a medida que perdonamos nuestras ofensas o los que nos ofenden, somos también perdonados por Dios de lo que nosotros hacemos. Y en este pasaje el Señor nos presenta una condición para poder ser perdonados y hace una advertencia a todos aquellos que no quieren perdonar. El Señor dijo estas palabras: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esto sería sumamente grave, pues significa una separación de Dios, significa su abandono y significa establecer una distancia de Dios. En una ocasión, el apóstol Pedro se acercó al Señor y le preguntó lo siguiente: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro era el alumno que preguntaba teniendo ya una respuesta en su mente. En su teología personal, el límite del perdón era solo hasta 7 ofensas. Sin embargo, Jesús le da una extensión ilimitada a la práctica y al deber de perdonar.
Así que el Señor le dijo a Pedro: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Así que para un buen matemático como Pedro, en su oficio de pescador, él había desarrollado la habilidad de sumar y multiplicar. La respuesta era: Pedro, no tienes que perdonar 7 veces al mismo individuo. Eso sería un egoísmo de tu parte. Si él te ofende 490 veces, aún así lo tienes que perdonar. Así que la práctica del perdón no tiene límite. El perdón debe de ser un estilo de vida para cada uno de nosotros. Así que tú, hoy, esta mañana, te podrías preguntar si hay alguien a quien tú no has perdonado, si hay algo que hay en tu corazón que te está provocando un resentimiento o te está provocando tal vez odio. Esta enseñanza trata de hacer que cada uno de nosotros podamos hacer un cambio y una transformación de vida. Así que en esta primera palabra del Señor la podemos dividir en 3 partes para poderla analizar profundamente. Primero, el Señor Jesucristo hace una oración diciendo: Padre. Después hace un ruego y le pide a su Padre Celestial: perdónalos. Y después la apelación. El Señor Jesucristo está apelando a su Padre Celestial y le dice la razón por la cual Él debe perdonar: porque no saben lo que hacen. Así que vamos a ver la primera, la oración que el Señor Jesucristo hace al decir Padre. La palabra Padre en labios del Señor Jesús significa comunión, significa adoración, significa filiación, porque Él era el Hijo de Dios. Al decir Padre, estaba indicando que Él establecía un diálogo con su Padre Celestial. A todo lo largo del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, la oración fue parte integral de su propio ministerio. Así que en 4 ocasiones, mientras Jesús estaba orando, recibió una respuesta inmediata de su Padre Celestial. Por ejemplo, en el bautismo, cuando Él se estaba bautizando, en Lucas 3:21 nos dice lo siguiente: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Después, en el monte de la transfiguración, en Lucas 9:28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y esta recomendación de Dios sigue siendo vigente para cada uno de nosotros. La pregunta es si tú sabes cómo oír al Señor Jesucristo, si tú sabes cómo oír a ese Hijo amado, a ese Hijo en el cual Dios Padre tenía complacencia. Más adelante, en el huerto de Getsemaní, también el Señor Jesucristo, en Lucas 22, dijo: y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas nuevamente oró, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Así que la agonizante tortura de la cruz no desanimó al Señor Jesús ante el ejercicio de la oración. Su oración trascendió el sufrimiento corporal que estaba experimentando en ese momento. La palabra de Dios dice que Él estaba sudando como gotas de sangre. Y fue un gran ejemplo para los cristianos de aquella época, y también debe de ser un gran ejemplo para los cristianos actuales como tú y como yo, para poder ver esa influencia aplicada a la vida de cada uno de nosotros. Y podemos ver cómo esa influencia del Señor Jesucristo inmediatamente en la iglesia primitiva dio sus frutos, aunque tristemente, ¿no? En Hechos 7:60, Esteban,
uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, también dice aquí que él fue apedreado por seguir al Señor Jesucristo. Dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. El Señor no le estaba diciendo que los castigara. Esteban, diácono, dice que vio los cielos abiertos y él sabía que iba a ser muerto, iba a ser apedreado. Pero siguiendo las enseñanzas del Señor Jesucristo, él dijo: no le tomes en cuenta este pecado. La pregunta es: ¿cómo reaccionaríamos tú y yo ante una situación como esta? Porque en la vida de todo creyente hay momentos difíciles, cuando la angustia y el dolor humano nos pone a prueba a ti y a mí. Es entonces cuando un verdadero cristiano no se rinde espiritualmente ante el dolor, ante las pruebas y los sinsabores de esta vida difícil en donde nos ha tocado vivir. Por el contrario, hace de la oración su aliado favorito. Ningún profeta, rey, sacerdote o escritor del Antiguo Testamento había llamado a Dios Padre. Pero para Jesús, llamar a Dios Padre era un reclamo de su deidad, de su parentesco divino y también de su origen celestial. Él les enseñó a sus discípulos a orar empleando el nombre Padre para que entendieran su nueva relación con Dios. Y en su oración, en la oración que Él nos enseñó, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Yo no sé si tú, en el momento que haces esta oración, que en la religión popular nos lo enseñaron como un rezo, ahora que tú ya eres creyente lo logras entender. Porque en el momento que tú dices Padre, estás reconociendo que tú tienes una relación con Dios. Hay una relación de filiación. Él es tu Padre. ¿Por qué es tu Padre? Porque tú fuiste adoptado. Y por esa razón es que el Señor Jesucristo nos muestra en esta oración del Padre Nuestro que debemos de comenzar diciendo Padre, porque Él es nuestro Padre. Dice aquí en esta parte de Juan 11:41, dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, estamos hablando de Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo nuevamente: Padre, gracias te doy por haberme oído. Después, Lucas 22:42 registra esta parte en donde dice su palabra: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba en el jardín de Getsemaní y nuevamente se dirige a su Padre. Así que una de las acusaciones que lo llevó a la muerte fue su afirmación de decir que Él era el Hijo de Dios. Dice Mateo 27:43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Estas palabras lo llevaron a la cruz del Calvario. Dice Juan 19:7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Padre, queridos hermanos, es una palabra dulce, es una palabra conmovedora, saturada de ternura, saturada de confianza y de seguridad, pronunciada desde los labios del Señor Jesucristo. Padre es la máxima reclamación que Jesús hace de su naturaleza divina, de su misión eterna y de su comisión profética como hijo primogénito. De Jesús aprendemos que tenemos acceso a un Padre celestial, que nos oye en el calvario de nuestras tragedias humanas y en la prueba de nuestro dolor existencial. En el momento que tú estás pasando por una situación difícil, estamos ya casi a punto de terminar esta pandemia, no sabemos si se va a volver a reiniciar, pero finalmente muchos de nosotros perdimos personas que amábamos. En nuestra iglesia perdimos a varios hermanos. Y hay un dolor, sí, hay un calvario, hay una tragedia humana, pero ¿qué hacemos en ese momento? ¿Qué hacemos cuando tú te sientes en ese momento como que no hay una salida? El Padre
no nos pide un lenguaje de teología superior, o tampoco nos pide que podamos hablar con adornos gramaticales o de formulismos religiosos, sino que en nuestra simpleza humana Él entiende y Él nos oye cuando nosotros oramos, Padre. Más que nunca es un imperativo para la iglesia de esta generación el cultivar la práctica habitual de la oración, en obediencia al mandato de orar sin cesar. Estamos tan entretenidos en tantas actividades que nos hemos olvidado, hermanos, de la oración. Si algo tienen a muchos creyentes viviendo vidas cristianas anémicas, con falta de entusiasmo, es porque la oración ya no forma parte de su dieta espiritual. En muchos hogares el altar familiar se llama internet por celular o internet por computadora. El tiempo de orar se lo están dedicando al Dios electrónico, que tiene un nicho en la sala de su casa. Y no estoy en contra de la televisión, yo también la veo ocasionalmente, siempre y cuando esta televisión o este internet se usen con sabiduría. Pero cuando la televisión se constituye en un Dios falso delante del Dios verdadero, es cuando debemos hacer de la oración un verdadero acto de fe ante el Dios que nos creó a ti y a mí, y así poder disfrutar de su maravillosa respuesta cuando tú y yo le invocamos diciendo, Padre. Así que nosotros iniciamos orando reconociendo nuestra filiación con el Padre Celestial. Vamos al segundo, que es el ruego. Ya vimos el primero, la oración, Padre, ahora veamos el ruego. ¿Cuál fue el ruego del Señor Jesucristo? Perdónalos. En la consejería pastoral llegan personas a veces con lágrimas en sus ojos diciendo, pastor, tengo mucho odio en mi corazón. He sido engañado por un miembro de mi familia y siento un deseo intenso de poder cobrar venganza. Por favor, ayúdeme. Este odio no me deja comer, este odio no me deja dormir, y estoy a punto también de perder mi trabajo. Y te quiero decir, hermano, hermana, que este caso se repite muchas veces alrededor nuestro. El odio lleva a la venganza al crimen, y el crimen a la lamentación. El odio produce enfermedades de orden psicosomático, no sé si lo entiendes, pero ese odio que tú tienes internamente baja tu sistema inmunológico y de ahí se producen úlceras, presión alta, dolores de cabeza, depresión, y también a veces afecta tu sistema digestivo y también tu sistema nervioso. En la consejería pastoral les decimos, a menos que tú perdones a ese miembro de tu familia, tu salud se va a continuar deteriorando. Y sé que es algo muy difícil para muchas personas, pero lo tienen que hacer. Y en la mayoría de las veces las personas nos dicen, pastor, ore por mí para que yo pueda perdonar. Y así lo hacemos porque sabemos que hasta que se practique el perdón genuino en su vida, el volcán en erupción del odio va a quedar extinto solamente a través de una acción, perdonar. Es la única cura que hay contra el odio, el perdón. Jesús tenía todos los elementos para pedirle al Padre una reacción vengativa que enviara a juicio a todos sus acusadores, a sus jueces, a sus verdugos, a todos aquellos que primero decían hosana al Rey de las alturas y la siguiente semana estaban diciendo crucifícale, crucifícale. Pero aun cuando Pedro le cortó la oreja derecha a Malco, el siervo del sumo sacerdote, cuando el Señor Jesucristo estaba siendo apresado, el Señor le dijo al impulsivo de Pedro estas palabras. Dice Juan 18, dice, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Y se acuerdan lo que hizo el Señor? Le curó la oreja. No sé cómo le hizo, se la pegó y le quedó perfecta.
Después en Mateo 26:53 dijo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? El Señor lo podía haber hecho, podía haberse vengado, pero no lo hizo. Él dijo: pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Así que Jesús no ruega por castigo, pero sí intercede a favor de los que lo trataron mal, de los que lo golpearon, de los que lo injuriaron, de los que lo escupieron. Dice la palabra que meceaban su barba. Yo no sé si entiendes la palabra mecear. Le arrancaban la barba y le escupían. Antes de ser hallado culpable, ya estaba sentenciado a muerte en la conciencia de sus acusadores. Sus derechos de ciudadano fueron violados e ignorados. No se tomó en cuenta lo que el Señor Jesucristo había hecho. No se tomó en cuenta sus antecedentes penales. Finalmente, Él había hecho trabajo social entre la clase de los pobres. Muchas personas por Él fueron sanadas. Los individuos corruptos cuyas vidas fueron por Él transformadas para bienestar de la sociedad no fueron tomadas en cuenta. En su juicio no le permitieron testigos a su favor. Jesús no fue juzgado por sus hechos. Él fue juzgado, sentenciado y llevado a la cruz por sus atributos divinos, por su personalidad única. No había ninguno como Él, por sus diferencias teológicas y por enfrentar a líderes religiosos ahogados en sus tradiciones y en sus formalismos. Es interesante notar que aunque Jesús podía presentar una defensa sustentada en la verdad y habría podido presentar a muchos testigos a su favor, no lo hizo así, porque el Señor quería cumplir la profecía, una profecía que Isaías escribió más de 700 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Y Él dijo estas preciosas palabras. Isaías escribió y dijo: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Lo puse con rojo porque quiero que lo tomes muy en cuenta. Este es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. No abrió su boca. Dice: como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿No dice un dicho que calladito te ves mejor? Pues eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. No abrió su boca. En los evangelios encontramos varios pasajes en donde se cumple esta profecía de Isaías para tu enseñanza y la mía. ¿Qué pasó? Mateo 26:62 dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús, dice ahí, callaba. Dice Mateo 15:4-5: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Lucas 23:9: y le hacían muchas preguntas, pero él nada respondió. Jesús dio un testimonio mudo. La pregunta es: tú y yo, ¿cómo reaccionamos ante la acusación de otra persona? Y especialmente cuando es injusta. ¿Podríamos nosotros imitar al Señor Jesucristo callando nuestra boca? No diciendo absolutamente nada. Piensa esto: ¿cuántos problemas te hubieras evitado si hubieras callado tu boca? La enseñanza de Jesús es clara. Su testimonio fue un testimonio mudo. Pero en la cruz del Calvario el Señor dijo: Padre, perdónalos. Es la mayor evidencia de la inocencia del Señor Jesús, de la justicia que le fue imputada. Él nunca tomó en cuenta la acción despiadada de estos enemigos que dijeron: crucifícale. Pero fue su ruego que el Padre perdonara a estos que estaban cometiendo una terrible injusticia.
pero había una condición: si con arrepentimiento estas personas aceptaban el don del perdón divino. Este ruego perdonador de Jesús resume el amor que en él residía. Y quiero tocar un pasaje que lo conoces, tal vez lo has leído varias veces, pero tal vez no lo habías visto desde este punto de vista. La carta del amor, la primera carta a los Corintios, capítulo 13, que habla precisamente del amor ágape. Ese amor que ahorita que lo leas, tal vez podrías entender en dónde están las fallas que tú tienes para poder manifestar el verdadero amor. Yo cambié, ahí está tachada la palabra amor, y la cambié por el nombre Jesús. Y realmente el Señor Jesús es el único tal vez que podría cumplir al pie de la letra este amor ágape del que hablaba o del que escribió en la primera carta a los Corintios el apóstol Pablo. Dice: Jesús es sufrido. Sí, Jesús es sufrido. Es benigno. Sí. Benignidad es una palabra que significa compasión. Él tiene compasión. Después dice: Jesús no tiene envidia. Jesús no es jactancioso, no es orgulloso, no es soberbio. Dice: no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesús nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué es lo que es el amor? Si tú observas con atención este pasaje, dice que el amor es, ¿qué es? Sufrido y es benigno. Pero ¿qué es lo que el amor no es? Ve cuántas veces se escribe la palabra no. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Si yo pudiera poner tu nombre aquí, o que tú mismo en un ejercicio espiritual en tu propia casa con este pasaje de Primera de Corintios pudieras poner aquí cualquiera de los nombres: Magda, José Antonio, Edelia, Adrián, Vicky. Si le pusieras Oscar es sufrido, Oscar es benigno, Oscar no tiene envidia, ¿qué pasaría? ¿Cómo realmente cada uno de nosotros calificaríamos nuestro amor ágape? Porque sería maravilloso que tú y yo hiciéramos un autoanálisis de quién realmente somos, porque Jesús sí podría realmente cumplir cada uno de estos requisitos: lo que sí es el amor, lo que no es el amor. ¿Qué es lo que hace el amor? Se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Qué tanto soportas tú? Porque esta es la enseñanza más maravillosa. Padre, perdónalos. ¿Qué tan perdonador eres tú? Jesús nos enseña a perdonar a todos aquellos que dicen mentiras sobre nosotros, a aquellos que dan falso testimonio sin conocernos, porque mucha gente habla de ti. De los pastores, ¿qué te puedo decir? Muchas personas hablan de nosotros y muchas personas nos juzgan, nos critican, porque aquí estamos al frente, estamos en una pecera, nos ven de todos lados. Las personas nos crucifican sin saber por qué lo hacen, pero lo hacen. Te comparto 4 principios que debemos practicar. Perdonar es trascender de nuestra condición actual a una genuina relación con el Padre. Por eso, de hoy en adelante, cuando tú digas Padre, es porque tienes esta relación trascendente, una relación que va a trascender a tu vida en esta tierra.
Segundo, perdonar es quitar nuestra mirada de lo terrenal y ponerla en el cielo. Dice ahí que el amor no busca lo suyo. Perdonar, queridos hermanos, es aceptar la voluntad divina sobre nuestras vidas. El amor es sufrido. Y hay muchas personas que sufren. Sí. Pero ¿quién te da la fortaleza para seguir adelante? Dios. Y 4, perdonar es poner en práctica la lección del Señor Jesucristo, la de hoy para ti, para mí. Padre, perdónalos. Así que ya vimos la primera oración, Padre, ruego, perdónalos, y ahora vamos a la tercera y última, la apelación. ¿Cuál es la apelación que el Señor Jesucristo hace y que nos identifica y nos pone delante de un espejo a ti y a mí? Porque no saben lo que hacen. Así que el Señor descubre el porqué de las acciones de sus adversarios y apela a su Padre diciendo: porque no saben lo que hacen. El hecho de que Él haya rogado perdónalos indica que en su ignorancia había pecado contra la soberanía divina. Pero la ignorancia, queridos hermanos, no exime al hombre de ser culpable por sus pecados. Ninguna persona puede decir: es que lo maté sin querer. Y cree que con eso, pues como no, fue sin querer y no sabía. O no sabía que violar a una persona era pecado o era en contra de la ley. La ignorancia realmente no te va a eximir de tu culpa. Los enemigos del Señor en su actuación errada fueron ignorantes. Y a esta ignorancia espiritual se refiere Pedro cuando él dijo lo siguiente. Ay Dios, ¿dónde está? Espérenme, ya me equivoqué. Ahí está. Es la primera, perdón. Dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Por ignorancia. La pregunta es si esto nos justifica a ti y a mí. El ignorar el conocimiento de la ley o de los mandatos divinos no declara inocente a nadie. El ser humano en su ignorancia tiene que ser juzgado por la ley de la conciencia, la cual se constituye en su norma de conducta y moral. En nuestros días muchos pecan y se quieren justificar bajo la sombra de la ignorancia, diciendo: es que no sabía. Si lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Nadie me dijo que era malo. Lo hice sin pensarlo. Pero esa misma ignorancia contribuirá para su propio castigo. Pero escucha con atención lo que te voy a decir, porque paralelamente las cosas cambian de lugar en el Calvario, en la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo estuvo crucificado. Jesús, el acusado, se convierte ahora en Jesús el abogado. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. El Señor Jesucristo estaba ahí injustamente. Había sido crucificado. Pero ahora el Señor se convierte en el abogado de todos aquellos que lo acusaron. Dice la palabra de Dios, ahí está, perdón, ahí en la segunda, dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El condenado, ese que estaba en la cruz, se convierte en el Salvador. Los acusadores se convierten en los acusados. El juez celestial, es decir, su Padre, pide pruebas convincentes y Jesús, el Paracleto, el abogado, se las da. ¿Y cuál es la apelación del Señor Jesucristo? Porque no saben lo que hacen. Es de verdad maravilloso cuando tú escudriñas la palabra hasta lo más profundo. Dice primera de Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que en vez de un arreglo judicial, como lo hemos visto en tantas películas norteamericanas, el Señor pide una completa absolución de todos estos pecadores y le dice: perdónalos.
Es un perdón incondicional entre el juez y el abogado. El juez es Dios, el abogado es Cristo. Así que el Señor le dijo, perdónalos. ¿Cómo? Totalmente. No hicieron ningún arreglo. Ay, Señor, ¿sabes qué? Nada más que pasen en el infierno la mitad de la eternidad, ¿no? Vamos a hacer un arreglo judicial. Pues no sabían, ¿no? Pobrecitos, se equivocaron. Entonces que nada más sea la mitad, pero no fue así. El Señor hizo un arreglo con el juez y le dijo, perdónalos, y le dio la razón, porque no saben lo que hacen. Pero hay una condición entre los acusados y el abogado. Ahora estamos hablando de la relación entre el que está crucificado, que es Cristo, el abogado, y los acusadores. Pero en esa relación entre el abogado y los acusadores sí hay una condición. Los defendidos tienen que creer y aceptar el veredicto a su favor. Finalmente tienen que reconocer que no sabían lo que estaban haciendo. Y tú recuerdas tal vez en la película de Mel Gibson, en donde uno de los soldados cayó de rodillas después de ver que el cielo se oscureció y que hubo un terremoto, cae de rodillas y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Por ello el Señor ora, ruega y apela y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y como tú y yo no somos tan diferentes, Jesús es nuestro asistente legal, nuestro abogado, nuestro defensor. Él representa todos nuestros casos ante el Supremo Tribunal Celestial. Y el costo de sus honorarios, lo que el Señor exige, ¿sabes cuál es? Tu fidelidad, tu consagración, que vivamos en la norma de la palabra de Dios como nuestra única regla de fe y conducta. El templo, como o tu casa, o en el lugar en donde tú invocas y dices, Padre, esa es su oficina. La oración es el medio a través del cual decimos todo lo relacionado con nuestro caso. El arrepentimiento es el contrato que firmamos con Él. El perdón es la absolución de una conciencia culpable. Así que hoy, querido hermano, querida hermana, tú puedes entender con claridad que tú necesitas el perdón de Dios. ¿Qué te pide? Te pide que te arrepientas. Ese va a ser el contrato que tú vas a firmar. La palabra de Dios dice que hay un decreto en contra de cada uno de nosotros porque somos pecadores. Y la única manera que ese decreto se borre es que sea clavado en la cruz del Calvario. Que tú y yo podamos realmente entender nuestra necesidad del perdón del Señor Jesucristo, porque sin ese perdón ni tú ni yo vamos a trascender eternamente para poder estar con Dios por el resto de la eternidad. Así que hoy es un día hermoso para que tú te pongas a cuentas con Dios, para que realmente tú puedas reconocer quién es ese Jesús que invocó al Señor Jesús, a su Padre Celestial y dijo, Padre, perdónalos. Porque en esa invocación que el Señor estaba haciendo estábamos incluidos tú y yo. Y los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos la salvación asegurada. Pero no todos. Para poder realmente trascender y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, necesitas reconocer quién es Jesús y lo que hizo en la cruz del Calvario. Así que yo te pido que inclines tu rostro un momento. Yo quisiera hacer una oración. Veo que hay personas que vienen por primera, segunda o tercera vez a este lugar. Y tal vez tú que hoy nos visitas y que has escuchado esta palabra, tú has logrado entender tu necesidad de ese perdón. Tal vez eres esa persona que no logra todavía controlar su carácter, que eres iracundo, que sientes un vacío dentro de ti, que las cosas materiales no te llenan, que tu trabajo no te llena, que sigues pasando por situaciones difíciles en donde ya estás cansado de la vida que estás llevando. Y hoy quisieras decirle al Señor, Señor, quiero cambiar mi vida.
Quiero que me perdones porque me he equivocado muchas veces. Soy un soberbio, soy un iracundo, soy un mentiroso, tal vez fornicario, adicto. Y hoy he reconocido que te necesito. Así que este es el momento en el cual tú debes de abrir tu corazón y debes de invocar a ese Dios verdadero que está aquí hoy en medio de nosotros, para que tú hagas una oración de arrepentimiento, abras tu corazón y le pidas a Dios que entre a morar en ti y que Él pueda ser el salvador de tu vida y pueda seguir guiando tu vida a lo largo del resto de tus días en esta tierra y tu vida pueda ser cambiada y transformada. Jamás decimos que el ser cristiano se convierte todo en color de rosa y miel sobre hojuelas. No, va a seguir habiendo pruebas, pero esas pruebas van a ser fácilmente superadas porque ahora no estás solo ni estás sola. Ahora tienes un Dios al cual tú puedes clamar y le puedes decir Padre. Así que si hoy estás tú aquí y nunca has hecho una decisión por Cristo, tal vez es el momento que tú abras tu mente y abras tu corazón. Permíteme que yo te guíe en una sencilla oración para que tú puedas aceptar y recibir al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo estará aquí en medio de nosotros asistiéndote para que realmente esta oración pueda ser una oración genuina que cambie, transforme tu vida de ahora en adelante. Así que si tú quieres hoy tener esa relación personal con el Señor Jesucristo, solo repite después de mí estas sencillas palabras. Dios, yo sé que no he hecho las cosas como a ti te agradan y te pido perdón por mis faltas. Creo que el Señor Jesucristo vino a esta tierra a morir en mi lugar en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que al tercer día resucitó para darme una nueva oportunidad de vida y de vida eterna. Señor Jesús, en esta mañana yo abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a morar en él y seas el Señor de mi vida. En tu nombre lo pido. Amén.